de cuidados mutuos. El sistema público de autonomía y atención a la dependencia es una conquista de nuestra ciudadanía y un pilar necesario del estado de bienestar, que nos permite cuidar y ser cuidados cuando más lo necesitamos. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. El mundo nunca ha dejado de cambiar. Y tú tampoco. Cambiaste la cocina, el teléfono, hasta la forma de pagar. ¿Crees que el mundo digital no es para ti? Adaptación Digital te acompaña a dar este paso. Cursos gratuitos, sencillos y útiles para manejarte con un ordenador o con tu móvil. Infórmate en adaptaciondigital.es o llama gratis al 900-264-394. A veces un instante puede cambiarlo todo. Emergencias 112. ¿En qué puedo ayudarle? Tu llamada da sentido a nuestro trabajo. En Aragón, Emergencias es 112. Gobierno de Aragón. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. De 7 a 10 de la mañana, Buenos Días Aragón, en Aragón Radio. Se lo venimos contando a lo largo de esta mañana porque hoy es un día histórico en la localidad de Alcañiz, pero también en su comarca y en otras como Maestrazgo, Aragón Sierra de Arcos, Bajo Martín, Huecas Mineras, Bajo Aragón Caspe y Matarraña. Bueno, llevamos muchos años hablando del nuevo hospital de Alcañiz y para todos sus habitantes ya abre este hospital sus puertas. Es una reivindicación sanitaria histórica y que desde hoy ya se convierte en realidad con la entrada de los primeros pacientes ya. Son los que van a hacer uso del área de rehabilitación. Concretamente, la entrada del resto de los pacientes pues entendemos que será progresiva, pero vamos a saber un poquito cómo es esto de abrir un hospital, ¿no? Y un hospital del tamaño y de la importancia del calado del hospital de Alcañiz. Pedro Eced es gerente del sector sanitario de Alcañiz. Señor Eced, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Especialmente buenos, ¿verdad? Imagino. Especialmente buenos. Es un día que todos estábamos esperando, sobre todo para la población del Bajo Aragón. Imagino que es un día esperado en el Bajo Aragón, pero también en otras zonas del entorno. Quiero decir que el impacto que va a tener el hospital es muy importante. Todas las comarcas que dependen del hospital de Alcañiz. Llegan los primeros pacientes. ¿Cuántos y de qué tipo entonces? Vamos a ver, lo que se va a hacer hoy principalmente es la entrega al Ayuntamiento de Alcañiz de lo que es el vial para el acceso al Hospital de Alcañiz. Eso es un acto que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Alcañiz y entonces ya se aprovecha para que a partir del lunes de hoy, del día 30, empecemos a llevar algunos de los servicios que estaban en el antiguo Hospital de Alcañiz al nuevo y ya puedan entrar pacientes a la utilización del mismo. Es decir, el vial, es una carretera, una entrada que corresponde al Gobierno de Aragón y, en fin. Exacto, se va a acceder al Ayuntamiento de Alcañiz y claro, estamos esperando este momento para poder hemos estado realizando durante este mes ya algunos traslados de algunos servicios al nuevo hospital para a partir de hoy poder iniciar su actividad. Y si hoy, cuando esté abierto ese vial, entramos en el hospital en lo que es una visita, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener ya disponible? Nos vamos a encontrar ya que hemos desplazado allí todo lo que es el servicio de rehabilitación, el servicio de gimnasio, estamos también llevando prevención de riesgos, todo lo que es administración, personal de mantenimiento y progresivamente a lo largo de la semana que viene algunos servicios se podrán trasladar pequeños y después del verano empezaremos a trasladar ya el grueso de lo que es el hospital con una continuidad poco a poco hasta que el hospital esté totalmente operativo. ¿Y eso cuándo sería? ¿Cuándo estaría a pleno rendimiento? Vamos a ver, esto es una cosa que no es el traslado de un hospital, es una cosa bastante compleja. Van a tener que estar trabajando los dos hospitales a la vez durante un tiempo porque es muy difícil trasladar de un día a otro, ni en una semana ni en 15 días, todo lo que es un hospital con lo que lleva de por decirlo de alguna manera, de sistemas complejos de quirúrgicos, quirófanos, anestesia, todos estos servicios que son más complejos de trasladar. Pero yo calculo que de aquí a final de año, paulatinamente se podrán ir pasando todos los servicios. Creo que otro punto de inflexión será cuando se pueda instalar la resonancia magnética. ¿Para cuándo y qué supone esa instalación para un hospital? Se lo dice un profano.
Sí, vamos a ver, lo que es la resonancia magnética y lo que son todos los equipos de rayos se van a instalar, bueno, hay muchos que están instalados ya, pero su puesta en funcionamiento llegará a partir de después del verano. Claro, tenemos que tener en cuenta que ahora los meses de julio y agosto el personal que tenemos en el Hospital Alcañiz es personal nuevo, porque claro, el personal titular está de vacaciones, hay muchos sustitutos, muchos suplentes y es muy difícil trasladarnos durante los meses de julio y agosto. Y es a partir de septiembre cuando empecemos a trasladar ya todo y empiecen a funcionamiento estos equipos. ¿Ha sido complicado o va a serlo precisamente cubrir todas las plazas de profesionales sanitarios que necesita un nuevo hospital? Sí, vamos a ver, no es que sea difícil, es que el problema que tenemos es el personal médico, el personal especialista. El demás personal, pues poco a poco se puede ir cubriendo paulatinamente. Y estamos también trabajando para que el personal, cuando empiece a funcionar el Hospital Alcañiz a pleno rendimiento, estén cubiertos todos los servicios. Para ello, el Gobierno de Aragón pues ha hecho una serie de acciones, como son la fidelización de médicos, ahora un Real Decreto que se ha aprobado para poder fijar todos estos médicos en lo que es la provincia de Teruel, y esperamos que con ello pues podamos ir cubriendo poco a poco todo el personal necesario para que el hospital funcione perfectamente. ¿Qué especialidades habrá en el Hospital de Alcañiz? Resumiendo, imagino que serán muchas. Sí, tenemos casi todas las especialidades y con la novedad de que vamos a implantar la unidad de cuidados intensivos, que es una reivindicación que no había hasta ahora y se tenían que ir trasladando a Zaragoza y que nosotros queremos instalar ahora, bueno, nosotros todo lo que es el Gobierno de Aragón para el Hospital de Alcañiz. Entiendo. ¿Qué diferencias más allá de lo nuevo, ¿no? La diferencia va a ser que todo lo que es el material técnico, radio, como ha dicho usted antes, rayos, también la resonancia, son equipos nuevos, todos son equipos nuevos de alta tecnología, con lo cual su funcionamiento va a ser mucho mejor, tanto para los pacientes como para los profesionales. ¿Cuánta gente más o menos va a estar influenciada en el mejor de los sentidos o bajo el paraguas y el amparo de este hospital? Porque hemos hablado de comarcas, del Alcañiz, sí, más o menos población. Más o menos de unas 73.000 personas. Unas 73.000 personas. Efectivamente. Pues, señor Ecet, una pregunta más me queda y esta también es una curiosidad. Sí. Una vez que se haya completado el traslado del hospital viejo al hospital nuevo, ¿qué se hace con un hospital que deja de estar operativo? Me refiero al viejo. Efectivamente, eso nos va a pasar también con el Hospital de Teruel, pero es que la titularidad del Hospital de Alcañiz como la del Teruel no es nuestra, no es del Gobierno de Aragón, sino que es de la Tesorería General de la Seguridad Social, con lo cual no, en estos momentos pues no sabemos lo que será con esos edificios. Pero un hospital, aunque esté desmantelado, es un edificio que puede ser útil, ¿no? Efectivamente, se puede readaptar. Ser útil, pero claro, eso no nos corresponde a nosotros el decirlo, porque puede ir desde una residencia, pueden utilizar otras cosas, pero claro, eso todo depende de las necesidades que en ese momento se produzcan. Señor Ecet, supongo que está usted pues a puntito de llegar, ¿no? Para estar presente en el acto, ¿no? Estoy camino para Alcañiz para no perdernos este acontecimiento que, por decirlo de alguna manera, es histórico para lo que son las comarcas del Bajo Aragón. Yo prácticamente, desde que tengo uso de razón periodística, hemos hablado del Hospital de Alcañiz, del nuevo Hospital de Alcañiz, y hoy estoy realizando una entrevista en la que estamos hablando de que se pone en marcha. No será esta entrevista la que le retrase para llegar hasta ahí, así que, señor Ecet... No se preocupe, que voy con el tiempo necesario, ¿no? Vale, fenomenal. Gerente del sector sanitario de Alcañiz, muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Muchas gracias a ustedes. Un placer. 8:26, pues de esto y de otras muchas cosas más vamos a hablar ahora mismo en nuestra tertulia. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be?
casa en algún momento del día sería ahora mismo, porque creo que tenemos en Zaragoza 26 grados, el sol ya está ahí, sí, pero por la sombra se puede estar. Y creo que es la misma decisión que han tomado nuestros contertulios y han dicho, pues mira, es el momento perfecto para acudir a la radio, tener una buena tertulia y analizar asuntos. Eva Sereno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, coincido contigo. Sí, ¿verdad? De momento Ahora todavía sí. se estaba bien, ya veremos cómo evoluciona el día, me parece que con mucho calor. Vamos a ver, pero de momento era agradable poder pasear por la ciudad. Hemos calculado que a las 9:30, hora de final de la tertulia, todavía bien, ¿eh? Todavía bien, ¿eh? Ángel Luis Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya sabéis el lema de salud pública en estos días: sombra, botijo y cobijo. No hay otra. Qué gran invento el botijo. No lo conocen en otros muchos países. No, pues claro, pues tienen esa mala suerte. Ahora con el cambio climático deberíamos empezar a exportar botijos auténticos. Marcos Calvo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A mí me ha dado hasta por venir en bicicleta, fíjate. Como correr un poquito de aire por la ribera. Joder, alto nivel eso ya, ¿eh? Casi deporte de élite. Bueno, vamos a decir que bien por las horas que son. Desde luego, si fuera un poquito más tarde, el ejercicio... No, es complicado. Ayer a las 4 de la tarde estaba andando yo por las calles de Zaragoza, pero por imperativo legal, porque no me quedó otro remedio, y yo veía a gente que estaba haciendo cosas que no corresponde, en mi opinión, como por ejemplo corretear, ¿no? A las 4 de la tarde. Pero bueno, oye, cada uno con su cuerpo. Ainara Werri, muy buenas. Hola de nuevo. ¿Qué nos cuentan o qué nos van a contar los oyentes? Lo siguiente, hoy vamos a estar pendientes de muchas cuestiones informativas. Una de ellas de la presentación por parte del Gobierno de Aragón de la Estrategia de la Soledad No Deseada. Es un plan integral que recopila y propone recursos y medidas pensadas para mejorar el día a día de todas las personas mayores de 65 años en Aragón, especialmente si viven solos o están en situación de vulnerabilidad. Bien, estar solo cuando no se tiene otra posibilidad es duro, es difícil en cualquier momento del año, pero ojo con estos días que pasamos de máximo calor. Se aconseja estar pendientes de esos vecinos mayores que tenemos. Se recomienda que estemos un poco atentos a ellos, ¿no? A que estén hidratados, a que estén pasando la ola de calor lo mejor posible. Quizás se les puede evitar bajar a por el pan, ya se lo subo yo. Esos pequeños detalles que cuestan poco y que se agradecen tanto, de buen ¿no? vecino, ¿no? Sí, claro, es normal, ¿no? Sí, el calor les puede pasar factura, Claro, mucho más que a cualquier persona con menos años o en menos situación de vulnerabilidad. Por ahí van los tiros hoy de la participación de los oyentes. Preguntarles si tienen vecinos mayores y solos en sus rellanos o en su edificio, si les recuerdan, como se suele decir de vez en cuando, para saber que se encuentran bien. Si hablan con otros vecinos para repartirse un poco esta tarea de responsabilidad para que de lunes a domingo hay alguien siempre que toque a esa puerta, o una llamada de teléfono. 608-578-412, que nos lo cuenten por escrito o en audio. Luego lo leemos, claro. Perfecto. Hoy por ti, mañana por mí, sin ninguna duda. Bueno, pues calor aparte, que es algo de lo que vamos a hablar incluso fuera de los ascensores a lo largo del día. Hemos tenido una charlita ahora con Pedro Ecet, con el gerente del sector sanitario de Alcañiz. Una de las noticias, y yo decía para terminar con el señor Ecet, porque prácticamente desde que tengo uso de razón periodística, quizá exagerando, siendo un poquito hiperbólico, pero tranquilamente podemos estar hablando de un proyecto del cual pues hemos ido informando 15 años largos, imagino yo, ¿no? Y hoy estamos ante el día en el que se inaugura o se abre el vial, es decir, el acceso que cede el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Alcañiz, y a partir de ahí van a llegar poquito a poco los primeros pacientes. No sé cuánto tiempo lleváis hablando también del Hospital de Alcañiz o esperando, Eva. Pues muchísimos años, como tú lo comentabas. O sea, hay que recordar que la primera piedra se puso en el año 2017, pero antes ya se venía hablando de la necesidad de tener un nuevo hospital en esa zona, de mejorar la asistencia sanitaria. Se ha dilatado mucho en el tiempo, también por los problemas que hubo con la primera empresa, ¿no?, que tuvo las obras, y bueno, lo importante es que al final se ha podido solucionar todo, se da respuesta a una demanda que yo creo que es muy importante e histórica para esa zona, y que por supuesto es totalmente necesaria, porque siempre hablamos de que hay que vivir en los pueblos, en las zonas, en los medios rurales, y los servicios y la sanidad es fundamental. Si no tienes un hospital, si no tienes servicios médicos, pues es que no puedes tener nada. Y por supuesto el vial también es totalmente necesario para poder acceder y que las personas no tengan ningún problema ni ninguna dificultad para llegar a esas consultas médicas. A mí me parece una buena noticia, desde luego. Ha tardado, pero positivo. Bueno, qué importante esto que señalas al final sobre cómo las infraestructuras sanitarias, la sanidad,
vertebrar la sanidad por todo el territorio puede ayudar a contribuir de verdad a revertir el problema de la despoblación que sufre de forma endémica Teruel. Las zonas de salud que se van a ver beneficiadas por la apertura de este nuevo hospital, que viene a renovar unas instalaciones antiguas, vetustas. Son 73.000 personas de zonas como Foz, como Cantavieja, que yo creo que si todos los que las hemos visitado de camino hacia Castellón, o incluso para ir a visitar todo lo que es el Maestrazgo, hemos visto que esas carreteras son horrorosas para ir con ambulancia y que tienen que estar vertebradas por una infraestructura sanitaria novedosa, con equipamientos actualizados del siglo XXI, que es lo que hasta ahora no tenía el sector sanitario de Alcañiz. Profesor. Bueno, yo felicitar a todos los gobiernos de Aragón, ¿no? Desde los años 2000, porque la verdad es que todos ellos han tenido una cuota aparte, vamos a llamarlo de responsabilidad, en el sentido bueno, ¿no? De que esto siga adelante, ¿no? Ya desde el gobierno de Marcelino Iglesias, con el tema de la compra de los terrenos, primeras adjudicaciones, luego los sucesivos gobiernos, la verdad es que una obra pública de esa envergadura, pues pasa por dificultades, pasa por diversas etapas, y a lo mejor lo que hubiese sido un deseo de que esto en 10 años hubiese estado, pues las cosas se van dilatando porque hay problemas con las empresas, hay sobrecostes, etcétera, etcétera, y la realidad es que se ha dilatado demasiado en el tiempo, pero bueno, pues no es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y yo coincido con Eva y con Marcos, ¿no? Hay dos temas importantes aquí. Vertebración del territorio. La sanidad es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. No podemos hablar de vertebración del territorio, no nos podemos quejar de despoblación si no dotamos al medio rural, vamos a llamarlo así, de unos mínimos servicios absolutamente imprescindibles y necesarios. Los ciudadanos de Alcañiz y sus comarcas pagan exactamente igual sus impuestos que los ciudadanos de Zaragoza o Huesca, por ser capitales de provincia, ¿no? y Teruel. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia. Hay otro tema colateral que también, bueno, pues supongo que las autoridades sanitarias actuales que tienen la responsabilidad sobre esta materia, pues estarán trabajando y estarán discurriendo, ¿no? Que es la presencia de sanitarios, de médicos, de enfermeros, de enfermeras, para poder atender un hospital. Y todos lo sabemos, y lo hemos visto ya con los temas MIR de elección, ¿no? Que claro, muchas veces al personal sanitario le cuesta todavía mucho ir aunque tengamos un hospital nuevo, ¿no? Y con las mejores dotaciones y las mejores prestaciones, ¿no? Pero todavía falta vencer esa barrera, y las autoridades sanitarias están en eso. Bueno, pues habrá que incentivar, habrá que premiar, habrá que dotar con otra serie de medidas para que un hospital que tiene todos los visos de ser un hospital estupendo, pues que tenga su funcionalidad. Quiero decir, que no estemos luego en las noticias, faltan un otorrino, falta un anestesista, quiero decir que eso sería la mala noticia que podríamos tener del hospital de Alcañiz, ¿no? Bueno, y queda Teruel, que yo creo que es el otro paso, que prontito podremos también, yo creo que celebrarlo, y para la provincia turolense, pues yo creo que será una buena noticia, después de casi 25 años de los primeros esfuerzos y primeras ideas que surgieron sobre esta materia, ¿no? Tenemos hospital, tenemos pacientes, pero, ¿verdad? Sentías, Marcos, necesitamos facultativos. Si hace 15 años que hablamos del hospital de Teruel y 25 del hospital, 15 años del hospital de Alcañiz y 25 del de Teruel, yo lo que me pregunto es cómo no se trazó una estrategia a largo plazo pensando en que quizás iban a faltar facultativos, iban a faltar sanitarios, iban a faltar profesionales para cubrir las plazas en estos centros sanitarios de la España despoblada, del Aragón despoblado. Pone de relevancia que todo lo que se haga a partir de ahora para revertir situaciones de despoblación en Aragón tiene que hacerse con 15, 20, 30 años vista. Si no, nos vamos a encontrar con infraestructuras planificadas hace 20 años que no pueden cubrir sus plazas, y que vamos a encontrar evidentemente problemas para cubrir la plantilla de profesionales. Sí, pero es que la planificación no se ha hecho no solo en este tema de Teruel o de Alcañiz, no se ha hecho en general en el sistema sanitario, porque no solo faltan médicos en esa zona, hay otros pueblos, incluso dentro de Zaragoza capital, hay plazas que son de difícil cobertura. Por ejemplo, las nuevas generaciones que salen de las facultades no les gustan tanto los hospitales. ¿Por qué? Porque vas a turnos, porque tienes que trabajar fines de semana y prefieren centros de salud. Entonces yo creo que a lo mejor sí que hay que incentivar, cambiar más el sistema
sistema de elección o de cómo se ocupan las plazas. Pero esto es dentro de un contexto en el que no hay médicos, porque no se hizo una planificación generalizada, pero ni en Aragón ni en España, porque no hay médicos en España. O sea, esto no es solo una cuestión solo de la comunidad aragonesa. Y en estos casos del hospital sí que se han hecho algunas contrataciones, otras van a ir también por traslados, falta todavía por contratar algún personal y en ellos está. Esperemos que se pueda solucionar y que evidentemente esas noticias que comentabais de que falta un médico de otorrino o un especialista de algo no se pueda producir, pero paso a paso la apertura del hospital va a ser progresiva. Aquí la planificación también ha sido muy difícil, entre otras cosas porque el hospital se ha dilatado. La primera piedra se puso en el año 2017. No puedes tener a un médico diciéndole desde el 2017 vas a ocupar una plaza, estamos en 2025. El médico se ha tenido que buscar la vida. Porque ¿cómo va a estar trabajando un año así de construcción? Más o menos te puedes hacer la conjetura o puedes más o menos esperar organizarte, pero del 17 al 2025 y se prevé que esté abierto en 2026 totalmente con todas las especialidades, pues no puedes tener así. Pero vamos, esto es un problema de planificación no solo de este hospital, sino que hay falta de facultativos porque no se hizo una planificación, ni de la gente que se iba a jubilar en estos años, ni de las nuevas incorporaciones, más todos los médicos que se fueron a estudiar, a trabajar fuera con la crisis, o porque había mejores oportunidades para investigar, para tener una carrera profesional. Son muchas variables y lo que hay que hacer, yo coincido, una planificación. Totalmente, cuántos se van a jubilar, tantas plazas MIR, tanto, y mientras tanto pues habrá que tomar otras medidas, ¿no? Ya se han aprobado algunas en Consejo de Gobierno para aprobar determinadas plazas de difícil cobertura, vamos a ver si da resultado. Recordemos que hace escasamente 15 días, ¿no? Hablábamos de ese decreto, precisamente, que lo que tiene que ayudar es a que en zonas calientes, a raíz además de la cantidad de MIR que renunciaron a sus plazos en territorio, ¿verdad?, pues tiene que permitir dar algún tipo de premio y de incentivo a aquellos médicos que decidan precisamente quedarse en una zona caliente, que llaman así dentro de los déficits sanitarios que tenemos, que podría ser como, por ejemplo, que a los 3 años pudieran quedarse con la plaza fija, ¿no? Que es uno de los incentivos. Y luego hay una cosa que está clara, y es que, por lo menos aquí en Aragón, daba igual el gobierno que esté al tanto, pero digamos que el dinero para sanidad nunca ha sido un problema, entre comillas, entiéndaseme, ¿no? Pero que un gobierno aumente el gasto sanitario, aumente el presupuesto anual en materia sanitaria, sea mucho más lo necesario. Tampoco la oposición lo va a criticar, ¿verdad?, en esta ocasión. Y, por ejemplo, hoy hemos ofrecido una cifra. El Hospital de Alcañiz, 66 millones de euros. Eso es. Nadie discute si es mucho o poco lo necesario. ¿Esto ha costado? Pues esto ha costado. No, y eso con los problemas de los incrementos de obra pública, ¿no? Que desde lo que se licitó en un primer momento a lo que ha costado al final, pues bueno, ya todos sabemos qué pasan en estas cuestiones. Tienes toda la razón, Olivier. Sanidad, yo no sé si lo saben los oyentes, se lleva 1/3 de todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir, cada 3 euros que tenemos en Aragón para gasto público, 1 va destinado a sanidad. Y esto es un pozo sin fondo. Quiero decir que cualquier aportación que se hiciese más a sanidad sería empleada también en el tema sanitario y nunca sería suficiente. Es decir, que lo que pasa es que llega un momento que, claro, hay otros servicios públicos, hay educación, hay servicios sociales, hay carreteras, hay otro tipo de actividades que, lógicamente, los presupuestos generales de la comunidad autónoma tienen que atender igual que atienden la sanidad. Pero es decir, que lo que decías tienes mucha razón, porque se ve para el ciudadano que es un dinero muy bien empleado. Es un dinero muy bien empleado. Entonces, el sistema público sanitario que tenemos en España y, por ende, que tenemos también aquí en Aragón, pues es un auténtico privilegio que cuando oímos noticias de otros países supuestamente civilizados y supuestamente del primer mundo, nos echamos la mano a la cabeza. Esas películas americanas que vemos a las 3 de la tarde los sábados, que siempre nos ponen, que son lacrimógenas, de la familia que tiene que vender la casa, el coche y no sé qué, porque su hijo de 8 años tiene una operación. Es que eso es verdad, claro. Es que eso está pasando en el mundo. O sea, no sabemos que es verdad que tenemos demoras, que tenemos retrasos, que tenemos lista de espera. Pues es que es lógico, porque la población cada vez estamos más envejecida. Y por lo tanto, el servicio sanitario y la sanidad que precisa una ciudadanía de media de 70 años ya no es lo mismo que la que precisa una ciudadanía de media de 50. Quiero decir que las cosas son como son. El gasto farmacéutico, que tampoco, cuando habla que una pensionista cobra X en Aragón, es X más gasto farmacéutico, porque claro, se va también, y eso es lo lógico, porque eso es el Estado social, pero la ciudadanía tiene que saber el buen sistema sanitario pese a las dificultades y a las trabas que en
algún momento se puedan ocasionar. Sí. Además hay que ser consciente también de todo el esfuerzo que se hace de incorporación de nuevas tecnologías, de maquinaria, pues los últimos robots Da Vinci para cirugías, o sea que eso tiene mucho coste y se debería a lo mejor explicar más, ¿no?, de cuánto se invierte y a qué y los beneficios que se tienen. De todas maneras, yo sí que creo que las personas en general, la sociedad, sí que está concienciada de que la sanidad pública es algo muy positivo y en lo que hay que invertir, ¿no? Es lo que comentabais, que no se critica el gasto en sanidad porque se ve totalmente necesario. Y ahora además, yo recientemente vi una encuesta, porque ahora que se debate tanto que si el gasto en defensa o en qué se puede gastar, fíjate, salía que a los ciudadanos no les importaría pagar más impuestos si van a sanidad, una de las áreas, ¿no? Entonces eso da también idea del respaldo que hay de la ciudadanía por hacer este tipo de inversiones y por seguir mejorando la sanidad pública. Es muy buena. Está la población envejecida, todos los factores que comentabas, Ángel, con los que coincido, hay que seguir mejorando, hay listas de espera, por supuesto hay que actuar, pero desde luego no tenemos los problemas que hay en otros países en los que o tienes dinero o no tienes salud. Pues hablando de servicios básicos, vamos a hablar de jueces y fiscales, porque hace un ratito también hemos tenido oportunidad de hablar con el señor Ortiz, que es magistrado, y nos ha explicado los motivos por los cuales nos encontramos ante una huelga de jueces y fiscales. Es verdad que él mismo me corregía, me decía, bueno, llevamos unas cuantas huelgas de jueces y fiscales, pero yo me refería especialmente al motivo, ¿no? Porque ellos lo que están ahora mismo poniendo en tela de juicio son las reformas que llegan desde el gobierno central. Aún piensan que hay posibilidad de aplazar la huelga, pero empieza mañana, 3 días, jueces y fiscales, ya hubo un paro y la razón es esa batalla por la independencia judicial en un tiempo en el que dicen la justicia y sus representantes son protagonistas día sí día también. ¿Por qué? Pues porque hay una reforma legal, 2 reformas legales, mejor dicho. Una es la forma de acceder a sus carreras y otra es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Son cuestiones que para mí son muy técnicas, pero si van a la huelga será por algo. Marcos. Aquí yo creo que hay 2 temas y yo reconozco aquí en estos micrófonos que a mí me parecen un auténtico dilema. Por un lado tenemos la posibilidad de que los jueces y fiscales vayan a la huelga, que no sabemos exactamente si es legal o no. El Consejo General del Poder Judicial, tanto con los votos de los ponentes progresistas como de los ponentes conservadores que propuso en su día el Partido Popular, se han acogido a un texto de la presidenta en el que dicen que los jueces y fiscales no tienen ese derecho a la huelga. No está claro, porque las asociaciones convocantes de estos paros, que son las 5 asociaciones conservadoras de las 7, se quedan fuera las 2 progresistas, una entre ellas Jueces y Juezas para la Democracia, que fundó Juan Alberto Belloc, nos dicen que sí, que si te acoges al Estatuto de los Trabajadores, en efecto todo trabajador tiene derecho a la huelga. Por un lado tenemos esa pata, y por otro tenemos que hacer referencia a los motivos que aducen para ir a la huelga. Para mí, cualquier injerencia de un poder del Estado sobre otro, en este caso del político sobre el del legislativo, sobre el judicial, es de partida, de base, malo, negativo para la democracia. Querer imponer criterios subjetivos al acceso al poder judicial, a la carrera judicial, implica que puede haber motivos ideológicos y políticos para elegir a los magistrados, para elegir a los jueces. Y luego está la parte de que los fiscales puedan instruir causas judiciales, como pide o como quiere proponer el ministro Félix Bolaños. Eso nos podría llevar a paradojas como que el caso del fiscal general del Estado, de la causa contra Álvaro García Ortiz, la instruyera un fiscal, es decir, un subalterno, es decir, no un juez. Y ahí creo que entraríamos en un conflicto de intereses. Delicado. Bueno, es un tema complicado, sí, lo decía Marcos, no lo decías tú también, lo decía tu entrevistado, ¿no?, que me he tenido oportunidad de oírlo. Pues hay muchos temas y muchas aristas en esta cuestión. Primero, estamos en una situación muy polarizada en este momento. Cualquier tema que surge laboral se mezcla con cuestiones políticas. Es decir, que hay que distinguir lo que es laboral y lo que es una vertiente política que tiene esta cuestión, que a mí me parece también importante, ¿no? Parece ser que en este momento las cuestiones laborales, que son las que van más unidas a la huelga, no lo olvidemos,
no son las más huelgas importantes. en general. Claro, o sea, una huelga reivindica mejores condiciones de trabajo, reivindica mayor salario. Yo no he oído hablar de eso en esta cuestión. Quiero decir que a mí no me parece que los jueces estén reivindicando en este momento incremento salarial ni cuestiones. Quiero decir que unir la huelga a otras pretensiones que tienen más la vertiente política, bueno, pues en principio es dudoso, ¿no?, que se pueda hablar de huelga, ¿no? Y lo decía el Consejo General del Poder Judicial, que es muy dudoso, aunque Marcos también ha puesto un argumento encima de la mesa, el del Estatuto de los Trabajadores, que hace que esta primera cuestión sea polémica y sea debatida jurídicamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, gato negro, gato blanco, que cace ratones, ¿no? Eso es lo importante. Segundo, bueno, pues yo veo aquí dos vertientes distintas también, ¿no? Porque la reforma tiene dos vectores. Primero, un tema judicial, de judicatura, de estabilización de interinos, vamos a llamarlo así, como pasa en todas las administraciones públicas. Es decir, la carrera judicial hoy se sustenta porque hay un número importantísimo de jueces suplentes y magistrados suplentes que cubren las labores de los funcionarios que tenían que estar nombrados hace mucho tiempo. Bolaños estima que casi 2.000 y pico jueces tendría que nombrarse en este momento para tener un poder judicial que fuese capaz de subsumir todas las demandas judiciales que nuestro país tiene en este momento. Y es una realidad. ¿Por qué hablamos de que en otros sectores los interinos no consoliden su posición? Nos parece normal y nos parece lógico. Sin embargo, si lo llevamos a la carrera judicial, pues parece que hay unos ciertos problemas, ¿no? Y luego hay otra cosa, el acceso a la judicatura, que a mí el sistema de becas para poder ayudar a aquellas familias que no pueden permitirse tener un hijo o una hija estudiando 5 o 6 años una oposición, me parece bien. Me parece bien, porque entonces si no estamos convirtiendo las oposiciones en un gueto de familias pudientes, vamos a decirlo así con todas las letras. Entonces yo creo que algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención tiene que existir para aquellas personas que con conciencia, con voluntad y con tenacidad exigiendo resultados puedan acceder a también prepararse unas oposiciones judiciales. Y lo que yo no estoy de acuerdo con el ministro Bolaños es con la reforma de la Fiscalía. A mí me parece que le está dando, eso sí que es verdad, un tinte político que no se le da al tema judicial, ¿eh? Yo creo que son dos vectores distintos. Yo creo que a la reforma de la Fiscalía se le está dando un matiz jurídico, un matiz político, perdón, que no me parece que sea lo correcto. Yo creo, igual es una ilusión y igual peco, pues eso, de iluso, pero yo creo que la Fiscalía tiene que tener un matiz más de independencia que el que tiene en este momento. Sí, y es que de hecho uno de los problemas es que no se recoge en estas reformas explícitamente que el Poder Judicial es independiente. Esto ya se ha pedido por más de una ocasión por los jueces, entonces yo creo que si se incluyera ya nos evitaríamos ahí una parte del conflicto. Coincido también contigo con lo de la Fiscalía, creo que eso es más un tema político y que se está convirtiendo en político, y a mí sí que me preocupa más todo el tema del acceso. Yo coincido en que las personas, por supuesto, tengan becas para estudiar, y que si alguien quiere ser juez o fiscal o lo que sea, necesita las oposiciones, por supuesto que, y no dispone de recursos económicos, por supuesto que tiene que tener ese tipo de ayudas para poder estudiar y sacarse la plaza. Pero yo sé que estoy aquí con los convocantes en que tiene que ser por capacidad. O sea, a ti te tienen que dar una beca, pero te tienes que sacar la plaza, o sea, tienes que tener una capacidad. Los resultados, exactamente, que también mencionabas. Entonces aquí es donde está un poco esa suspicacia por la formación del Centro de Estudios Jurídicos, que estaría en manos del poder. Entonces ahí pues se teme que pueda haber ese tema político, ¿no? De decir, bueno, yo te preparo aquí las oposiciones en este centro, entonces tú vas a ser el que accedes o no accedes. Entonces hay también algunas triquiñuelas que generan una cierta suspicacia. Pero yo creo que eso también, si se regula y se especifica bien, tampoco tendría que suponer ningún problema. Si no hay acuerdo de todas maneras, me imagino que nos iremos a Europa, como todos los temas en los que hay discrepancia y que ya lo han apuntado, ¿no? Y que ya lo han apuntado en estas ocasiones, que si no hay acuerdo, aparte de mantener la huelga, que ya es la sexta, si no recuerdo mal, de jueces y fiscales, pues se irá a Europa a los organismos que tienen para dilucidar. Vamos a ser claros, aquí lo que subyace es la injerencia del poder político, del poder legislativo en el poder judicial. Eso es lo que verdaderamente subyace y lleva a las asociaciones conservadoras a promover estos paros. Y esto es importante porque se está poniendo en tela de juicio, o ellos están poniendo en tela de juicio,
la independencia del Poder Judicial, la independencia de los magistrados para tomar resoluciones judiciales en un contexto en el que la política se está judicializando cada día un poquito más. El Gobierno de Aragón está llevando al Tribunal Constitucional decisiones que toma el Gobierno de España, y viceversa, el Gobierno de España está llevando al Constitucional decisiones que ha tomado el Gobierno de Aragón por traerlo a nuestra tierra. Y eso está derivando en un constante mare magnum, en una maraña judicial que no hace sino enrevesarse y poner decisiones que tiene que tomar la política, en el ámbito político, que se están llevando a los tribunales. Y eso genera una desafección y una desconfianza en el Poder Judicial que también tiene que interpretarse en el contexto de esta huelga, de estos paros. Sí, pero también hay algunos puntos. Te quiero decir que desde Europa también se nos ha dado en alguna ocasión toques de atención. Por ejemplo, sí que se ha pedido que se desligase la elección de la figura del fiscal general del Gobierno para tener más independencia. Claro. Uno de los puntos, además, que está sobre la mesa es que esa figura pueda permanecer 5 años, por lo tanto, sería los 4. Ahí está también dónde está el problema, ¿no? Que sería los 4 de legislatura más 1 con un gobierno que puede ser el mismo o no, pero el primer año ya se tendría que tener un fiscal, digamos, no final, también a desbloquear no gobierno, el Consejo que General del Poder intentaría, Judicial, que ya y también sobre la elección de los vocales en el Consejo General del Poder Judicial se nos ha dado toques desde Europa, entonces también ahí se verá algo. Es importante separar los 3 poderes y de verdad reconocer la independencia de jueces y fiscales. Tema complejo, pero lo teníais bien estudiado, le habéis tocado zumo y de pulpa. Es que tiene muchas vertientes y más que nos dejamos y más que nos dejamos sin tocar. De la pregunta que podría hacerse ahora mismo quien tenga un juicio mañana el día de la huelga o que tenga que asistir y demás, dice, vale, ¿y ahora qué pasa conmigo? Si claro, porque mi magistrado está de huelga o mi fiscal. El problema no era tanto a lo mejor porque no se sabe muy bien si es legal o ilegal, ya lo hemos comentado, pero el problema estaba en fijar los servicios mínimos. Entonces ahí sí que es cierto que esa pregunta de qué pasa con mi juicio si lo tengo mañana, pues no se sabe muy bien. Bueno, pero eso igual si hay una huelga médica y qué pasa con mi operación. Quiero decir que una huelga siempre tiene esa afección al ciudadano, y la de los tranvías. Fijaros cuando hablábamos aquí de la huelga de los tranvías, ¿os acordáis? Los autobuses. O de autobuses, ¿no? Ahora, lo que pasa es que es eso, que yo de verdad no veo temas laborales, que a mí me parece que es fundamental para poder hablar de una huelga de trabajadores, si es que lo que escribimos es el Estatuto de los Trabajadores, para poder considerar esto una huelga, ¿no? Con independencia de que hay temas políticos muy de fondo, que bueno, pues tienen sus dificultades, y hay otros que son meramente de acceso ligado a la ampliación de oportunidades, ¿no? De igualdad de oportunidades para todo el mundo, para poder acceder a un tipo de oposiciones que son duras, que son difíciles, y que si no tienen determinadas familias o algunas familias alguna ayuda, pues es muy complicado que hijos de clase trabajadora puedan acceder a una magistratura en un momento determinado, y eso es una realidad social. Pues hablando de magistrados, hoy tenemos a un juez del Tribunal Supremo que va a ser, pues quien va a tener esa primera charla o la ocasión, vamos a decirlo de una manera más formal, de escuchar la declaración de Santos Cerdán. En estos últimos 5 minutos de la primera parte de la tertulia, aquí tenemos un poquito el chili pepper, ¿no? El picante de la jornada de hoy, con Santos Cerdán, que va por lo tanto a comparecer ante el magistrado del Supremo, pero eso sí, esa puerta cerrada por decisión del magistrado, y tampoco vamos a tener streaming. Si alguien estaba buscando ahí también ese morbillo, pues no va a ser así. Imagino que las imágenes que vamos a ver del señor Cerdán será entrando y saliendo del Tribunal de Justicia. Pero bueno, aquí tenemos la primera declaración, Marcos, la primera ocasión en la que va a poder escuchar el juez. Ojalá por puro apetito periodístico el magistrado hubiera autorizado. Ya me lo puedo imaginar. Más que en fase de instrucción legalmente no está previsto. Pero bueno, pero sí, además hay secreto de Samaria, o sea que eso es digamos complicado. que el juez ha obrado bien, en este caso. No lo dudamos. Pero más que periodísticamente, ¿verdad? Era muy goloso. Bueno, en cualquier caso, a ver, el Santos Cerdán tiene hoy que tomar una decisión que viene a ser, simplificando mucho, tirar de la manta o salvaguardar, llevar otra estrategia en línea con lo que le ha pedido Koldo García, parece que en negociaciones privadas, de que no implique ni a Ábalos, ni a Koldo, ni a toda la trama, y descarte que esos audios son suyos, que niegue que esos audios son suyos, que parece que es la estrategia que va a seguir. Sin embargo, asistimos a un juicio, a una trama corrupta
distinta a todas las que hemos vivido hasta ahora por una simple razón, y es porque toda la ciudadanía ha podido escuchar unos audios de WhatsApp, ha podido acceder a unas conversaciones privadas en las que es evidente que ha habido mordidas, que hay una trama corrupta que nace en Navarra de la mano de Santos Cerdán y Koldo García, que llega a Madrid y se sube al carro a José Luis Ábalos, y las interpretaciones judiciales y de la Guardia Civil a través de la Unidad Central Operativa, que son los que tienen que dirimir hasta qué punto ha habido enriquecimiento ilícito, ha habido lo diré. Mordidas. Sí, estaba hablando de los delitos. Tráfico de influencias, perdón, que no me venía el término. ¿Hasta qué punto eso es en el ámbito penal? Pero el juicio mediático, el juicio que puede hacer la ciudadanía, que muchas veces viene perdido de serie, en este caso está hecho. Y habrá que ver, sobre todo, la estrategia que sigue Santos Cerdán, porque quizás lo que nos vienen a decir los medios nacionales es que quizás hoy podría dormir en prisión. Minuto y medio para llegar a las 9. Bueno, pues... si falta de decir algo, luego a la vuelta podemos. Aunque estemos en rebajas, yo esto lo calificaría de la semana fantástica, ¿no? Porque la verdad es que va a ser una semana donde con un Congreso Federal... la Ejecutiva Federal del PSOE, con el Congreso Nacional del Partido Popular, con la declaración hoy de Santos Cerdán, que efectivamente vamos a ver en qué acaba esto, ¿no? A mí lo comentaba la semana pasada y cada vez me lo recuerda más. ¿Os acordáis de aquella película de Tarantino de Pulp Fiction, ¿no? Donde están los tres malvados con las pistolas apuntándose a la cabeza a ver lo que dice cada uno y lo que hace cada uno, ¿no? Están un poco en esa fase, ¿no? De mirar al otro, malo, ¿no? Claro, de mirar al otro de reojo a ver lo que vaya diciendo. A mí, yo que soy más clásico en el mundo del derecho que estas modernidades actuales en algunos temas, que pueda ser una base de argumentación de defensa, que la inteligencia artificial es la que ha creado todo esto, me parece absolutamente sorprendente y de una cara de cemento armado fuera de toda prueba, ¿no? Bueno, yo creo que hoy Santos Cerdán, si quería que esto fuese retransmitido, es porque va a decir algo. Es decir, si se fuese a acoger a su derecho de no declarar, ¿para qué ibas a montar todo el tinglado de cámaras y medios y tal? Quiero decir que la lógica nos lleva a pensar que hoy Santos Cerdán va a dar un paso importante adelante. Vamos a ver en qué sentido, vamos a ver a quién acusa, vamos a ver, porque claro, él se va a defender, quiero decir que él va a intentar decir que fueron los otros dos, y vamos a ver, y eso es lo importante, porque si esto quedase en una cuestión de tres malhechores, pues al Partido Socialista le vendría bien. El problema es ya si Santos Cerdán da un paso más al frente e implica al Partido Socialista y implica más por arriba de lo que es todo esto. Eva, tu minuto. Sí, bueno, yo no me creo mucho que la petición de retransmisión en directo fuese a la ligera. Quiero decir que cualquier abogado sabe perfectamente que las posibilidades de que eso se deniegue son del 99,9%, por dejar una posibilidad, por lo menos en la fase en la que está el proceso. Sí que es cierto que, claro, que luego va a haber informaciones, va a haber filtraciones, entonces me imagino que eso sería para evitar cualquier tipo de lo que ellos llaman manipulación, ¿no? Pero que tampoco es una manipulación, simplemente los medios de comunicación van sacando la información que van disponiendo. Si es manipulación o no, pues tiene su derecho de rectificación. Yo siempre lo digo, si hay algo que está mal, se puede pedir rectificación. Entonces yo eso no creo que haya sido una petición inocente. Yo en un principio no espero mucho, porque ya se vio que Ábalos el otro día no tiró de la manta, Koldo entonces también se cayó. Yo creo que van a ir todos muy a la par. En un principio creo que su defensa se centrará en negarlo todo, y en las próximas semanas a lo mejor sí que vemos algo más de conforme vayan yendo todas las declaraciones, porque creo que ya todo muy parejo. Me sorprendería mucho que dijese alguna bomba hoy. Bueno, vamos a ver. Ahí nos lo jugamos. Ahí nos lo jugamos, pero vamos, yo en un principio no sé, mis dudas tengo. Son las 9 de la mañana, Eva, lo has clavado. Enseguida volvemos. Sí, porque vamos a dar un repasito a la actualidad de la mañana, a ver qué es lo que tenemos por delante y las primeras y principales noticias. Eva Castillero, buenos días. Buenos días, Olivier. Pues día importante hoy en lo sanitario para las 73.000 personas que abarca el sector sanitario de Alcañiz. Hoy se hace realidad, como venimos diciendo, una reivindicación histórica con la entrada de los primeros pacientes en el nuevo hospital de la capital bajo aragonesa. Dentro del centro sanitario, de momento, encontrarán el servicio de rehabilitación, gimnasio, prevención de riesgos o administración, pero será después del verano cuando se empezará a trasladar
trasladar todo el grueso del resto de especialidades. Un proceso que se espera que termine a final de año. En una hora, a las 10, será el acto oficial de cesión del vial de acceso al nuevo hospital. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado con Pedro Ecez, gerente del sector sanitario de Alcañiz. El traslado de un hospital es una cosa bastante compleja. Van a tener que estar trabajando los dos hospitales a la vez durante un tiempo, porque es muy difícil trasladar de un día a otro, ni en una semana ni en 15 días, todo lo que es un hospital con lo que lleva de quirúrgicos, quirófanos, anestesia, todos estos servicios que son más complejos de trasladar. Pero yo calculo que de aquí a final de año, paulatinamente se podrán ir pasando todos los servicios. En Zaragoza, desde hoy hasta el próximo viernes, hay afectaciones al tráfico en 5 kilómetros de la A2 en La Muela. Lucía Peralta. En concreto, en los puntos kilométricos 306 al 301 en sentido Madrid, se marcan en las obras de conservación de la autovía y por ello hay cortes totales, de forma que se reconduce a los vehículos a la calzada sentido Barcelona. Desde la DGT informan de que por el momento no se han producido retenciones reseñables en la zona, aunque teniendo en cuenta la gran afluencia de tráfico en ese tramo, se podrían registrar atascos en horas punta. Todos los servicios están señalizados y también se informa a través de paneles. Las actuaciones se programan en 3 fases diferenciadas para ir habilitando entradas y salidas y minimizar así en la medida de lo posible las alteraciones al tráfico. Y más obras en la provincia de Huesca. Desde hoy se van a producir afecciones al tráfico en la carretera nacional 123 a su paso por Barbastro y El Grado debido al inicio de las obras de rehabilitación del Firme. María Ángel Pérez. Los trabajos que afectan a un tramo de 2,3 kilómetros suponen una inversión de más de 7,5 millones de euros y se prevé que finalicen el próximo viernes. Hoy es el replanteo de la obra y la llegada de maquinaria a la zona, por lo que las afecciones serán puntuales. A partir de mañana, el tráfico quedará regulado con paso alternativo por el carril contrario desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, salvo el viernes, que será hasta la 1 de la tarde. La actuación se encuadra en obras generales de mantenimiento y mejora de carreteras del Estado en nuestra comunidad autónoma. Y en Teruel, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento abordará las revisiones sobre puestos ambulantes y atracciones de ferias para las próximas fiestas que comienzan este viernes. Eva Lázaro. En concreto, se va a prorrogar el contrato para la prestación de servicios de instalación, ubicación y revisión de los puestos de venta ambulantes que se instalan en el entorno del Parque de los Fueros y también para la puesta en funcionamiento de las atracciones de feria para las fiestas del Ángel que se colocan en la explanada de los Planos, donde tienen lugar los conciertos y actuaciones de pago. Además, hoy, relacionado con las fiestas, en la Diputación Provincial de Teruel se va a presentar la campaña de fiestas sin agresiones sexistas, que prácticamente se estrena en las fiestas de aquí de la capital y que también se va a desarrollar en las fiestas de los pueblos el resto del verano. Y en deportes, medalla de plata que sabía poco para España en el Eurobásquet, pero grandes noticias para el 3x3 masculino y para Fernando Barceló en ciclismo. Víctor Lorente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sobraron los últimos segundos de partido. Sin ellos, probablemente hoy estaríamos hablando de las nuevas campeonas de Europa, pero España no supo gestionar esa renta final en el marcador. Más 12 a menos de 3 minutos para el final. Y terminó cayendo 65-67. Escuchamos la valoración que hacía de esta medalla de plata la presidenta de la Federación Española de Básquet, Elisa Aguilar. Hombre, el final yo creo que ha sido lo más cruel que podíamos imaginar y bueno, pues esta vez ha salido cruz. Sinceramente creo que hemos hecho un partidazo, que hemos merecido ese oro, pero no se ha dado en las últimas acciones y yo creo que también hay que verlo con perspectiva y la perspectiva es que veníamos aquí en un cambio generacional, todas han sumado y bueno, pues las jóvenes están ya preparadas. También en básquet, desde Ulan Bator en Mongolia nos llegaba la gran noticia de que la selección española masculina de 3x3 se proclamaba campeona del mundo, dirigida por el aragonés Pedro Meléndez, después de batir en la final a Suiza. Y por último, en ciclismo, en Granada, el ostense Fernando Barceló del Caja Rural se proclamó también ayer subcampeón de España de ciclismo en línea en una prueba de 190 kilómetros marcada por las altísimas temperaturas. Y terminamos con el tiempo que nos espera para las próximas horas. Cristina López de Val, buenos días. Buenos días, seguiremos hablando de ambiente muy cálido en prácticamente toda la comunidad. De hecho, tenemos de nuevo esos avisos de color naranja por altas temperaturas que podrían dejar hasta 40 grados, sobre todo en zonas del sur de la provincia de Huesca y en la ribera del Ebro. También esos avisos de color naranja en la jornada de hoy van a afectar a puntos del Pirineo, centro de la provincia de Huesca, en la Ibérica de Zaragoza y en puntos del Bajo Aragón de la provincia de Teruel. Por allí las temperaturas también serán elevadas, pero no tanto, valores máximos que podrían alcanzar una jornada más los 37-38 grados. Ambiente también muy cálido en zonas montañosas de la provincia de Teruel. Hoy el día va a ser mucho más estable, no se esperan tormentas como las de ayer y en general el viento seguirá soplando con poca fuerza. Buenos días, Aragón.
5 minutos, casi 6, pasan de las 9 de la mañana. No sé si Evar Sereno, si Ángel Luis Monge, si Marcos Calvo se han quedado con alguna cosita que apuntar sobre los focos que vamos a ver dentro de aproximadamente una hora en la comparecencia de Santos Cerdán ante el juez del Tribunal Supremo. ¿Alguna cosita más o todo dicho? Bueno, y vamos a esperar. Lo que se comentaba de que todo esto podía estar creado por inteligencia artificial o tal, pues eso, ya hay herramientas que permiten también detectar si ha sido creado o no por inteligencia artificial. ¿No habrá herramientas de IA que detecten también aquellas que puedan detectar? Aquellas, claro, lo que es fake, claro, lo que es fake se puede perfectamente, y ha sido creado por inteligencia artificial, se sabe si ha sido o no creado por inteligencia artificial. Tiene poca base. También Koldo intentó decir que su firma no era, se hicieron las pruebas caligráficas correspondientes y se salió en esas pruebas periciales que sí que era la firma de Koldo. Entonces ese es un argumento un poco flojo, ¿no? Sí. Que parece ahora que todo puede ser por inteligencia artificial y que todo vale por hacer ese apunte de que todo no vale. Se sabe si las cosas están hechas o no por inteligencia artificial. A mí, desde el punto de vista de un profesor de Derecho Mercantil que habla en este momento, a mí lo que me parecería ya una golfería absoluta es si es verdad que Santos Cerdá es el accionista casi mayoritario de la empresa que se ha llevado la mayoría de las mordidas que ha habido en Navarra. No me parecería, porque claro, una cosa es que alguien en un puesto en un momento determinado, que igual de penales, igual está en el Código Penal, cometa algún tipo de mordida y tal, y otra cosa es que cometas la mordida y además el beneficio directo para la empresa sea la que tú tienes en una mayoría. Lo que ha trascendido es que tiene el 45%, o tendría, ¿no? Supuestamente. Ángel, por la cuestión del NIF que se publicó el otro día, que estaba mal el NIF. Claro, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, hay dos vertientes. Una cosa es que Santos Cerdá pretende decir que como no se ha elevado a escritura pública la adquisición, es decir, él no niega que ha habido adquisición de acciones, lo que él niega es que no se ha elevado a escritura pública eso. Lo que pasa es que, claro, la eficacia interpartes de un acuerdo que se firma en un momento determinado, otra cosa es la eficacia de cara a terceros de una determinada operación mercantil, ¿no? Pero la eficacia interpartes que tiene un acuerdo como el que parece que está encima de la mesa es indudable. Entonces, a mí me parecería ya el colmo de la golfería. Yo no sé, la verdad es que últimamente el Partido Socialista en Navarra ha tenido unas etapas desde hace 20 y tantos años muy desafortunadas, y que, bueno, pues que le ha hecho pagar electoralmente cada vez que hay un proceso electoral, pues las consecuencias de ese nivel de corrupción que vamos a contar de Roldán y Urrarburu y compañía, claro. Sí, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que siempre volvemos al mismo sitio. Hablaba antes cuando conversábamos sobre la huelga de los jueces, de que es indivisible del contexto político nacional. A mí me parece que este caso cometeríamos todos un gran error si lo descontextualizamos, de que tenemos en Sevilla una cumbre internacional de la Organización de las Naciones Unidas, que tenemos a la comunidad internacional mirando a España, porque Pedro Sánchez, a mi forma de ver, de un modo bastante encomiable, se opuso a la diplomacia del vasallaje impuesta por Donald Trump en la cumbre de la OTAN de la semana pasada, pero a pesar de que para mí acierta en intentar rebajar ese gasto del 5% de la OTAN, ha conseguido que todo el mundo, que todo Occidente, todas las fuerzas militares de mayor peso del mundo nos estén mirando en España, y sin embargo en Madrid tenemos a su número 3, a su mano derecha de los últimos 5 años, entrando al Tribunal Supremo por el cobro de mordidas, por una trama de corrupción ilegal, y eso yo creo que es indivisible, indisoluble, y que tenemos que ponerlo encima de la mesa. Este es uno de los temas que nos van a acompañar pues todo el verano, desde luego, como poco, sin duda. En fin, vamos a cambiar de asunto, siempre con un ojo puesto también en la pantalla, sí, evidentemente, pero vamos a cambiar de asunto porque hoy se presenta en Madrid un nuevo índice, una nueva edición, podemos decirlo así, del índice DEC 2024. ¿Qué es el índice DEC 2024? Bueno, pues es el que mide los parámetros de la calidad de los servicios sociales. Así que le hemos pedido a Natalia Conesa. Buenos días, Natalia. Buenos días. Que venga, nos explique un poquito qué es este índice y qué es lo que nos puede contar. Pues según el índice DEC del año pasado, 20 millones de personas, lo que sería el 42% de la población española, vive en comunidades con servicios sociales calificados como débiles. Eso a nivel estatal. ¿Y aquí en Aragón? En Aragón residen más de 118.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida, lo que representa aproximadamente el 9% de la población. Muchas de ellas dependen de los servicios sociales para poder mantener una vida autónoma y digna.
La semana pasada, si no recuerdo mal, hubo Consejo de Gobierno en el que se aprobó una prórroga de lo que son 2 planes, hay que saber diferenciarlos, 2 planes de choque para aliviar las listas de espera. ¿De qué listas de espera estamos hablando? Pues el 31 de mayo de 2025 en Aragón hay 3.272 solicitudes de dependencia pendientes de valoración y hay 7.053 personas a la espera de recibir su reconocimiento de discapacidad. Hasta ahora los planes han funcionado porque estos datos hace un año eran aún peores. Veamos que por un lado tenemos las solicitudes de valoración de dependencia, que esto es una cosa, y luego tenemos por otro lado también el reconocimiento de discapacidad, que es otro asunto totalmente diferente dentro de lo que son los procesos, me refiero. Vamos a abordar un poquito más a fondo el informe. Tenemos con nosotros a Gustavo García, es el coordinador del índice DEC en la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y, como no, buen amigo de esta casa. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, echándose en falta. Bueno, pues cuando quieras, Gustavo, aquí se está fenomenal, que lo sepas. Ya. Te apuntamos. Me imagino. Oye, ¿cómo se posiciona Aragón en esta, vamos a decir, tabla, ¿no? En este ranking de cómo van las cosas a la hora de realizar las evaluaciones de dependencia, por ejemplo? Sí, bueno, el informe que hacemos es un informe global, o sea, no solo de dependencia. Los servicios sociales son más cosas. Los servicios sociales son los procesos de inclusión social de personas pues, con dificultades de integración. Es el ingreso aragonés de inserción, aunque ahora con el ingreso mínimo vital, pues de alguna manera está casi ha desaparecido. Es el ayudar a las familias más necesitadas, por ejemplo, con las ayudas de emergencia social. Es decir, valoramos no solo la acción del Gobierno de Aragón, sino de las administraciones públicas en Aragón, es decir, también comarcas y ayuntamientos, todo global. Y es el 13º año que hacemos este informe. Solo lo dejamos de hacer el año del COVID, por motivos obvios, ¿no? Entonces, Aragón ha tenido una temporada muy mala, ha ido retrocediendo posiciones en este ranking de comunidades. El informe lo presentamos a las 12, con lo cual tampoco puedo anticipar muchos datos, pero sí que puedo deciros que este año por fin mejora un poquito, levemente, pero mejora respecto a años anteriores, lo cual es buena noticia, pero sin embargo ese liderazgo que Aragón tuvo hace años en servicios sociales, en todo, en integración en apoyo a mujeres víctimas de violencia, en personas sin hogar, que también son servicios sociales, en atención a la discapacidad, en atención a las personas mayores con centros de día, ayudas a domicilio, plazas de residencia, todo esto que Aragón ha tenido siempre un liderazgo, pues ya hace años que lo ha ido perdiendo. Bueno, hemos recuperado un poquito, pero todavía estamos lejos de ese liderazgo. Esos 2 decretos, planes de choque, perdón, que estoy confundiendo ya unas cosas con otros. Los planes de choque anunciado por el Gobierno de Aragón, ¿cómo los ves, Gustavo? ¿Crees que que son necesarios para empezar? Sí, nosotros hicimos, cuando digo nosotros, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentamos hace un mes y pico 19 propuestas, 19 medidas concretísimas para mejorar la atención, en este caso específicamente a la dependencia, que es de lo que me estás preguntando. Y son medidas que muchas de ellas no tenían ni siquiera coste, o sea, es cuestión de simplemente para agilizar los procedimientos, porque somos una comunidad muy complicada, muy farragosa en procedimientos, no digo ahora, estoy hablando ya casi lo llevamos en el ADN y no debería ser así. Hay comunidades, nuestros vecinos de Castilla y León, que con la misma ley, la de la atención a la dependencia, con los mismos recursos, los mismos presupuestos, resuelven en un par de meses, pero resuelven íntegro, es decir, desde que se pide la ayuda, o sea, la valoración de la dependencia hasta que te dan la prestación efectiva. Jolín, en Aragón, 6 meses para valorar y algunos más. O sea, en Aragón, en la ciudad de Zaragoza, sobre todo, es donde se concentra el principal atasco, ¿no? Entonces, los planes de choque están muy bien, pero no, es que no son suficientes. Y es que esto es estructural. En estas 19 propuestas que hicimos, decíamos que viendo el número de solicitudes que se presentan ya con serie histórica, o sea, sabiendo cuántos se presentan cada mes, es que no se resuelve con planes de choque. Lo que necesita son medidas estructurales, es decir, que un plan de choque vale la primera vez, la segunda vez, pero que ya llevamos 3, jolín, pues eso significa que ya no es un plan de choque, que lo que tiene que hacer es incorporar en la plantilla a esas personas para que no hagan falta planes de choque, si no seguiremos al 4º, el 5º, el 6º y toda la vida con planes de choque, cuando es una cosa que no es de ahora, que es que es así. Pues Gustavo, vamos a esperar a las 12, porque si no te vamos a ir intentando rascar un poquito más de información y si te escapará algún dato que... Hay una información interesante. ¿Sí? Este año, fíjate, nos centramos mucho en una cosa que el Ministerio ha propuesto ya hace un par de años y que son la desinstitucionalización, la palabra se las trae, que es que las personas puedan vivir en casa en vez de estar institucionalizados en una residencia cuando tienen situaciones de dependencia, que puedan vivir el mayor tiempo posible en casa, que es lo que todos queremos.
analizamos cómo está ese tema, es decir, se han reforzado los servicios domiciliarios, se ha reforzado la teleasistencia, la ayuda a domicilio, las ayudas a las familias. Y no, ya te digo que la conclusión es que no, pero para que ver eso sobre el terreno vamos a premiar 3 experiencias concretas este año, 3 experiencias concretísimas de desinstitucionalización. Bien. Una son viviendas para personas mayores en pueblos pequeñitos de la provincia de Cuenca. Otra es una iniciativa de un ayuntamiento, el de Fuenlabrada, que está utilizando edificios en desuso de la localidad, céntricos, para hacer pequeños apartamentos para mayores y para jóvenes mezclados. Y la tercera es nuestra, es en Aragón. La Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, por su proyecto Acompañándote, que es aprovechar e impulsar la buena vecindad para ayudar a las personas que viven solas o aisladas a evitar riesgos y a incorporarse en el entorno. Vamos a premiar también esta iniciativa. Pues mira, creo que hace no mucho hablamos con ellos, pero pues con este premio se merecen una llamada. Nos lo apuntamos. Además van a venir a recogerlo, lo cual nos hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Gustavo García, como siempre, muchísimas gracias. Adiós. Buen verano, pásalo bien, te vemos pronto. Muy bien, muy bien. Que por cierto, precisamente también, claro, esto hemos hablado con Gustavo especialmente del asunto de dependencia. Luego hablamos también de discapacidad, pero vamos con desinstitucionalización. Anda, que me ha recordado con toda la distancia la película de Morgan Freeman y ¿verdad? Cuando abordan el tema de institucionalizar. Pero bueno, también en su momento, cuando salió la ley de la dependencia en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, que pues también generó muchísima polémica y muchísima trifulca política, pero pasados los años ahora no entenderíamos una sociedad española sin la ley de la dependencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya era una ley ambiciosa, aunque en su momento le faltaba dotación y cartera de servicios y demás, y ahora es, claro, cumplirla, Ángel Luis, es complicado. Que ese es el problema. En política, lo difícil, aparte de luego tener una buena norma, es cuando tú creas una serie de expectativas y las expectativas no se cumplen. Yo creo que es lo peor que puede pasar con una norma, ¿no? Los datos que ayer miraba un poco por encima, pues son todavía muy desalentadores. 34.200 personas fallecieron el año pasado esperando ser valoradas o atendidas. Una persona que está en lista para ser atendida muere cada 15 minutos en España. La media de atención en este momento en España son 334 días, es decir, que todavía yo he tenido una experiencia muy mala, tanto mi suegro como mi padre pedimos esto en su momento, yo creo que en tiempo y forma, y jamás nos llegó absolutamente nada, y la verdad es que te crea una situación de desazón, ¿no? Porque si se crean las expectativas, hay que cumplir esas expectativas. Si queremos tener una buena ley de dependencia, hay que dotar de medios para que se pueda cumplir esa ley de dependencia, porque si no es un foco de frustración y no vale absolutamente para nada. Planes de choque, yo estoy con Gustavo, un plan de choque puede ser una vez, pero claro, si un partido se gana a partir de planes de choque, es agotador. Las fuerzas no llegan, es decir, que un plan de choque es para una vez cuando hay un problema determinado. Y yo lo que resalto de todo lo que ha dicho Gustavo, que me parece un tema muy interesante, el de vivir en casa. Yo creo que es una muy buena idea. Es decir, si se puede tener medios sociales para atender a las personas cuando todavía tienen posibilidades de tener algún cierto margen de independencia, dotemos a esas personas de esos medios. Y que las residencias, que tienen que estar, y por supuesto, además con una suerte de colaboración público-privada, porque si no esto sería absolutamente imposible, tienen que ser, como el derecho penal, la última ratio, el último recurso, la última fórmula, ¿no? Pero si una persona puede estar en casa, lo mejor por ella y para ella es que viva en su casa. Fíjate, pero el tema, el asunto de quedarse en casa, poder vivir en casa y tener algún tipo de asistencia, esos son los ayuntamientos, que son otras instituciones las que se están intentando acercar lo más posible a ese tipo de servicios. Mira, Gustavo García hace unos meses, lo entrevistamos para el periódico para un artículo, me comentó, me habló de un concepto que yo jamás me había imaginado, que es que las residencias de mayores o las residencias de rehabilitación no son un fin. Son un paso en el camino, un puente para que las personas que quizás tienen un problema de movilidad o tienen problemas como puede ser un ictus u otros incidentes cardiovasculares puedan recuperarse en una residencia, lo que nosotros entendemos como una residencia de ancianos, para volver a casa. Una rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación, volver a casa, volver al hogar, con una ayuda institucionalizada que permita tener una vida digna. Porque cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos de servicios sociales, muchas veces
nos tiramos de cráneo a por los datos, porque han subido las listas de espera, han bajado. Y yo creo que ahí se pierde un poco el concepto social de lo que son los servicios sociales, el concepto personal. Hablamos de proporcionarle una vida digna a personas vulnerables, como pueden ser el suegro o el padre de Ángel, que yo creo que son situaciones que todos conocemos, que hay en nuestro alrededor un montón de gente que lamentablemente ha fallecido esperando una ayuda que hubiera contribuido, o que habría contribuido a darle un final de su vida mucho más agradable, mucho más colaborativo, y que quizás incluso hubiera ayudado a que su vida se hubiera alargado un poco más. Sí, yo también, mi experiencia desde luego ha sido muy negativa por una parte, y ahora por otra pues vuelvo a insistir a ver si es más positiva, estoy a la expectativa, aunque la verdad no tengo muy buenas previsiones ni mucha esperanza, y me imagino que será más de lo mismo. El problema de todo esto es que, claro, se hizo la ley de la dependencia y no se dotó de recursos, ni tampoco de un sistema. Entonces esto es preocupante, porque sí, muy bien. A mí me parece fantástico, y desde luego es un modelo en el que creo que un anciano, si puede vivir en su casa, mejor que estar en una residencia. Pero aunque puedas vivir de una manera autónoma, siempre necesitas unos cuidados, alguien que esté un poco pendiente, y ahí es donde se falla. Yo he sido también usuaria de servicios de ayuntamientos, nefasto, o sea, lo quité, eso es imposible, no sé si lo han mejorado o no, pero resulta que, no voy a entrar entonces en cuestiones, porque si lo han cambiado y tal, tampoco voy a mencionar, pero lo que hay que hacer es de verdad articular unos sistemas que realmente permitan esa vida autónoma, y servicios que, aunque haya que pagar a contratas o a personas que estén trabajando en estos temas, realmente presten un servicio eficaz y efectivo, y que la persona pueda estar y la familia también pueda tener un respiro. Es que si no, ¿en quién Pero recae la carga? Porque veo también que la creación de empleo en este sector baja. Por lo menos en afiliación no está despuntando, cuando es además uno de los nichos que podría generar empleo, y cualificado además, porque una persona mayor o dependiente no la cuida cualquier persona, necesita unos conocimientos. Entonces se está optando más por coger prestaciones para que el cuidador sea familiar, y eso a mí me preocupa mucho, porque no sé si estamos llevando a que otra vez la mujer se quede en casa, porque siempre es la que más cuida, la que menos salario tiene, y entonces estamos ahí otra vez abriendo unas brechas. Esto tiene un problema que va más allá de la pura atención a las personas mayores o dependientes. Y vamos a ser serios, cuando comisiones obreras, cuando UGT, cuando los sindicatos mayoritarios presentan informes sobre explotación laboral, la mayoría de los casos son de mujeres inmigrantes que trabajan como cuidadoras de personas vulnerables en hogares. La gran mayoría, son casos como eso, luego también temporeros y otros oficios que nos pueden venir a la cabeza. Y por añadir brevemente, hacía el entrevistado mención a que Castilla y León es un modelo a seguir. Es que resuelve las solicitudes en un tiempo récord en comparativa con el récord de España. Oye, vamos a mirar a Castilla y León, ¿no? Claro. Es que es una comunidad muy parecida a la nuestra, muy grande en territorio, muy despoblada, con mucha población envejecida, dispersa y distribuida en todo el territorio. Vamos a mirarles a ellos, ¿no? Quería también aportar simplemente un dato, porque recientemente justo el Gobierno de Aragón sí que ha querido publicar lo que son datos, pero de valoraciones de discapacidad. Y nos cuentan que aquí se resuelven 25.000 valoraciones de discapacidad en 18 meses, es decir, año y medio, y que la lista de mínima en este aspecto sí que está marcando su mínimo histórico. Para que nos hagamos a la idea, el número de aragoneses que cuentan con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% ha aumentado hasta alcanzar las 80.423 personas. Hace escasamente un par de años eran 72.000. Bueno, pero es un porcentaje además muy importante de la población, ¿eh? Sí. Quiero decir que muchas veces cuando vamos buscando aparcamiento y vemos la cantidad de plazas, ¿verdad?, que hay por discapacidad, y dices, madre mía, pues desde luego, claro, pero esto también viene a que nos hacemos mayores, ¿verdad?, y que vivimos más, y que por lo tanto pues esas limitaciones llegan en un momento u otro. Claro, sí, y también que hay diferentes grados de discapacidad, y ahora quizá también hay una escala que se puede reconocer más, minusvalías más pequeñas, ya no son tanto de grados superiores. Entonces, bueno, a mí me parece bien también que se avance, ¿no?, en el reconocimiento de estas discapacidades, y también se sumaba la atención temprana, que me parece muy importante, ¿no? Me parece que se aprobaba la semana pasada también dentro de los planes de choque, pues también es importante poner el foco en este colectivo de personas, ¿no? Y muy importante, pues eso, hacer esa atención temprana que puede evitar pues problemas mayores de cara a un futuro. La atención temprana, un concepto relativamente
moderno, casi podríamos Sí, decirlo, ¿no? sí. 25 años aproximadamente tendrá desde que empezaron la intervención temprana. Bueno, muy interesante. Si hace calor aquí en Zaragoza, no se van a quedar cortos en Sevilla. Entiendo que estarán a la fresca, ¿verdad? Todos los dirigentes y mandatarios los habrá que vengan de zonas todavía más cálidas y áridas que nuestro país, pero habrá otros que estarán diciendo, ¿pero qué pasa aquí? ¿No? Y precisamente de lo que van a hablar en esa conferencia, que es la 4ª conferencia, recordemos, de la ONU internacional. Voy a decirlo bien, nomenclatura. 4ª Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo. ¿Esto qué es? Pues a ver cómo juntamos esfuerzos, es decir, dinero o pasta, para que otros países adquieran una serie de velocidades de crucero, ¿verdad?, en ese desarrollo. Como siempre hace falta compromisos. Esto está, pues, podríamos empezar a pensar en los objetivos 2030, que aquí iban más allá, ¿no?, del propio desarrollo de los países. Y esperemos que esto sea un punto de inflexión, ¿no? Es verdad que siempre se busca también el gran nombre, ¿no? El acuerdo de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Bueno, veremos qué da de sí. No sé si confiáis mucho en este tipo de conferencias. Bueno, a mí lo primero, ayer ver a los mandatarios con traje corbata a 40 y tantos grados, como dicen los granadinos, me daba fatiga, ¿no? Yo que llevo mucho traje en invierno. Para ser elegante hay que sufrir. Madre mía, qué fatiga. Bueno, luego, por otra parte, como diría aquel, son malos tiempos para la lírica. Son malos tiempos para la lírica. Si Estados Unidos, que en principio era el mayor cooperante hasta la llegada de Trump, no está presente en Sevilla, pues algo va mal. Si el primer ministro alemán e italiana tampoco están en la cumbre, es decir, los G7 brillan por su ausencia en la cumbre de Sevilla. Por lo tanto, eso es un mal indicio y un mal comienzo. Ahora, eso no quiere decir que estas cosas no haya que hacerlas, porque si no, no tendríamos absolutamente nada. Quiere decir que más vale poco que nada, ¿no? Pero si la primera medida de Donald Trump es cargarse la Agencia de Financiación y Desarrollo Cooperación al Desarrollo, pues eso indica algo. Es decir, se ve por parte de determinadas corrientes que ahora están imperando en los gobiernos de Occidente que la cooperación al desarrollo es un tema que es una carga y que es un tema que no se lo van a permitir esos países porque van a dedicar a American Great Again y que a Europa Great Again y que todos somos los más grandes y tal y que la ayuda a los demás no. Luego, eso sí, cuando en países que no tienen ayuda nos quejamos de que inmigren a Occidente, nos quejamos. Y lo vemos llorando y con amargura cuando están las pateras y tal. ¿Pero por qué? Porque allí no pueden vivir. Porque están en guerra, porque sufren, porque pasan hambre, porque se muere la gente literalmente. Bueno, vamos a tener incluso egoístamente un poco de cabeza y un poco de cerebro. Ayudemos al tercer mundo, incluso por egoísmo. Hablabas de Europa, hablabas de Estados Unidos, tenemos que hablar también de Aragón, porque aquí cuando hace 2 años se firma un pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox exige recortar las ayudas a la cooperación al desarrollo, tanto en el gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde no gobiernan, pero para firmar el acuerdo de gobierno, que le faltaba un concejal para la mayoría absoluta, en ese momento se recortan un 80% las ayudas a cooperación al desarrollo, que siempre habían sido vanguardistas en Aragón por el elevado volumen que otorgábamos. Y eso hay que decirlo, que esos gobiernos de Meloni y ese gobierno de Trump que tienden hacia el extremismo en materia internacional también están presentes aquí. Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, acaba de decir que España está a la vanguardia de la defensa del multilateralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que España está defendiendo los valores de Occidente que se acordaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, en 2025, tenemos que seguir defendiéndolo. Hay que seguir defendiendo los valores democráticos que nos han permitido estar aquí, donde estamos, que nos permiten no estar como en Siria, donde tenemos que enviar ayudas a la cooperación al desarrollo, nos permiten no estar como en los países del África subsahariana, donde tenemos que enviar ayudas al desarrollo, y eso tenemos que ponerlo en valor, que España está hoy en el lado bueno de la historia. Yo ahí coincido también, porque habéis hablado de Estados Unidos, de Unión Europea. Yo creo que ahí Europa y España también puede tener un papel muy importante. Nos olvidamos de que también hay otro agente que está entrando en esto de la cooperación de otra manera, que es China.
porque lo está haciendo a través de construcción de infraestructuras, de algunos proyectos, sembrando un poco a largo plazo esas relaciones y con un punto económico, pero yo creo que en eso de los valores es verdad, porque China no es un país que se reconozca por tener muchos deberes, o sea, por reconocer muchos derechos, por la igualdad, por la diversidad. Entonces yo creo que ahí Europa también tiene mucho papel que hacer, porque no solo es la cooperación en términos económicos, también es la cooperación en términos de derechos humanos, de igualdad, de diversidad y de todos estos valores que comentabas muy bien, Marcos, que han surgido a través de la Segunda Guerra Mundial y que desde luego con la retirada de Estados Unidos y viendo todo este nuevo orden mundial y un contexto tan complejo se están poniendo patas arriba. Yo creo también que a mí me parece un error recortar en las ayudas a la cooperación, pero también creo que hay muchos fondos que no se están utilizando debidamente. O sea, voy a poner el ejemplo del Fondo Monetario Internacional, que tiene los que se llaman unos derechos especiales de giro. Son unos activos, por decirlo de una manera y no entrar en criterios técnicos, el país que lo necesita dispone como de un dinero, ¿no? Para hacer determinados proyectos. Bueno, pues desde el año 2021, que fue la última dotación que se hizo, se dieron $650.000 USA, pero solo se ha gastado el 8%. Entonces yo creo que si hay fondos, realmente también se tiene que hacer un esfuerzo por las partidas que se comprometen, que realmente se ejecuten y puedan servir a ese desarrollo. Pero insisto, ese desarrollo económico tiene que ir también vinculado a unos derechos humanos, a una igualdad, a una diversidad, a todos estos valores y unos principios para que sean unas sociedades igualitarias. Hombre, yo creo que a estas alturas de la película ya sabemos hacer estas cosas, ¿no? Esto siempre es una cuestión de voluntades políticas y de dinero, pero ya sabríamos qué teclas habría que dar, y me refiero a la comunidad internacional y a la ONU, realmente para dar un empujón a aquellos que lo necesiten, ¿no? Yo creo que lo sabemos. La cosa es que luego están las grandes corporaciones también, que tienen sus intereses en demás países, en la explotación de... En fin. Bueno, 9:32, creo que tenemos canción de las que, si no gusta a todo el mundo, tiene que ser a casi. Cometo la tropelía de pisar la canción. Estas cosas cuestan, ¿verdad? Cuando dices, no, pues casi déjala, no entera. A ver, voy a ser muy sincero. Es la primera tertulia que modero / presento en los últimos años, entonces con Eva no había tenido la ocasión todavía de coincidir, ¿verdad? No. Tampoco con Marcos, y entonces como con Ángel Luis sí. Digo, Ángel Luis, como tenemos confianza, venga, elige tú la canción, ¿no? Pero la próxima vez ya os la pido, cuando me toque. Pues un canto a la libertad, ¿no? Un canto a la libertad. Queen, I Want to Be Free, en este fin de semana, ¿no? Del orgullo, donde, bueno, pues ni un paso atrás, ¿no? Esos derechos consolidados, esos derechos adquiridos ya por la ciudadanía, sobre todo europea, ¿no? Esa manifestación de Budapest, que me parece una auténtica maravilla de canto a la libertad. Bueno, pues que nadie se meta cómo quiere vivir una persona. Preparando canción, bueno, ya veremos según el tema de actualidad que toque cuando, bueno, pues tanto a Marcos como a Eva, pues les toque seleccionar. ¿Os gusta esto de dirigir la canción, Marcos? Ostras, es un es un clavo ahí sobre la cabeza, es una espada de Damocles cuando te avisa Javier el día de antes. A mí sí que me gusta, pero depende de los temas que te tocan en la tertulia. Hay que pensar, de qué elijo, qué significado tiene esta canción, por qué se hizo la letra, o sea, hay que buscar aquí su explicación y su justificación, no es poner una canción simplemente porque me gusta el grupo, eso, si coincide mucho mejor. Vamos a reconocerlo, nos ponemos nerviosos. Y no usáis ChatGPT.
Nada. Aquí, no, nada. Inteligencia natural. Claro que sí. Yo tiro de mi propio repertorio y conocimiento para ponerla. Hablando de inteligencia natural, Ainara, a nuestros oyentes, mensajitos que nos hayan podido mandar, reflexiones, etc. Se han acogido al himno de Ángel Luis. ¿Sí? Sí, porque nosotros hemos preguntado una cosa y ellos han respondido de otras, Bueno, con lo cual viva claro. la libertad. Claro que sí. Viva la libertad. Venga, vamos a empezar por este mensaje de Esther que se refiere a la cuestión de la dependencia. Dice, estoy completamente de acuerdo en eso de que los planes de choque no son la solución, hay que afrontar el asunto en su totalidad desde el principio, mucha gente se queda en el camino. Lourdes habla de otra cuestión social, el servicio de asistencia en el hogar. No vale para nada, dice, las señoras que van no hacen nada de tareas en el hogar, lo digo con conocimiento de causa. Si te quejas dicen que ellas solo hacen compañía, eso no es cierto, porque en el boletín te dicen claramente que tienen que ayudar en las tareas domésticas y económicamente con 300 con 300 euros pagas a alguien todo el día. Dice, seamos serios, por favor. Concha, preparación del resto de oposiciones. Se pregunta por ello para maestros, secundaria y demás. No llevan años de preparación, no cuestan dinero y tiempo. Creo que la razón de becar las oposiciones de Poder Judicial es una cuestión solo política. No es una cuestión solo de justicia social. Y termino con este mensaje de Pedro. La separación de poder es imprescindible y esencial, sobre todo en el contexto que vivimos. Por el desmadre de la oligarquía política, deberá intervenir Europa ante esta inseguridad jurídica. Y muchos más mensajes que no leemos, pues por una cuestión de tiempo, pero sabemos que tenemos la tertulia más numerosa posible con nuestros oyentes también y con Eva Sereno. Eva, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Marcos Calvo, muchísimas gracias Ha también. sido un placer, Olivier. Igualmente, Ángel Luis Monge, muchísimas Olivier, gracias. si me permites, mucha suerte a la selección aragonesa de nuestro querido amigo Richie Civera, que se la juega mañana. Oye, campeones de Europa Aragón seríamos, una cosa fantástica. Estamos en la final ya, que nos quiten lo bailado, ¿no? Mucho ánimo. Forza. Venga, aunque sea de córner, sin querer, gol olímpico en el último minuto, pero que vengan campeones. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días, Aragón. Cuidadanía. Dícese del conjunto de personas que pertenecen a una red de cuidados mutuos. El sistema público de autonomía y atención a la dependencia es una conquista de nuestra ciudadanía y un pilar necesario del estado de bienestar, que nos permite cuidar y ser cuidados cuando más lo necesitamos. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Te esperamos con todo el deporte a partir de las 2:15 de la tarde en Aragón Radio. De la figura del entrenador que quiere para protagonistas del mundo de la canasta. Después en el banquillo, todavía no es oficial. Aragón Deporte. De 7 a 10 de la mañana, Buenos días, Aragón, en Aragón Radio. Lugares únicos en España que tienes que visitar este verano. Toma nota porque te van a encantar. Poza del Molino. Es la poza más cristalina de España. Refrescarte aquí rodeado de naturaleza es toda una maravilla. Bárdenas Reales. El desierto más grande de España está en Navarra. Bárdenas Reales parece sacado de una película. Fuente de los Baños. Estas aguas termales están a 25 grados durante todo el año. Así que cualquier época del año es buena para visitar este lugar. Te parecerá un sueño. Esto no es Grecia, es España. Se trata de una pequeña urbanización en un pueblo de pescadores que parece sacado de una postal con preciosas casas blancas. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and Pues friends. situaciones como esta que acabamos de escuchar, ¿verdad?, en las redes sociales son cada vez más habituales. Es decir, influencers que o nos ayudan a aprovechar muy bien nuestro viaje para no perdernos nada y estas cosas, o literalmente lo que hacen es destriparnos cualquier sorpresa que tenga ese destino al que acudimos, ¿no? Pero luego también hay otro riesgo. El de convertir un rincón maravilloso en un punto de visita multitudinario con el riesgo de acabar con ese encanto que pueda tener, ¿no? Esto está pasando ya en Venecia, en Santorini
o, por ejemplo, la Acrópolis de Atenas. Por citar solo, Ainara Guerri, algunos casos. Sí, eso es, pero esto ya pasó hace 8 años en un bello rincón del Somontano, una gran poza en la que quitarse el calor, un paraje natural que se convirtió en la piscina a la que llegaban los turistas en autobuses. Y en la zona empezó la preocupación. Hablamos del Salto de Vierge. El año pasado hubo días que estuvo viniendo hasta 28, un día por lo menos hasta 28 autobuses, 1.500 o 1.800 personas. Se nos había ido de las manos, pero año por año, pero año por año sin más. La gente venía locas, pero claro, si vienes y estás 100 o 150 personas estás bien, pero esos montones de gente ya me explicarás tú. Bueno, pues en los últimos años esto de poner puertas al campo, no sé qué me suena, ¿no? Pero se está normalizando bastante, ¿no? Hay muchos lugares donde el aforo, por muy abierto que sea el espacio, se ha limitado. ¿Para qué? Pues para preservar la naturaleza y el patrimonio. Ojo a esta medida de Japón, ¿eh? La escalada al monte Fuji está sujeta a regulaciones específicas, incluyendo tarifas de acceso y restricciones en el número de visitantes. Para proteger la montaña y garantizar la seguridad de los escaladores se han implementado medidas con un límite diario de visitantes y la necesidad de reservar con anticipación, especialmente en la ruta más conocida, que es la Yoshida. No tengo el gusto, no he podido. Oye, volviendo aquí a casa, por ejemplo, en Vierge, ¿cuáles son las normas que han puesto? Aforo máximo, 250 personas en julio y agosto, con algunas plazas reservadas para barranquistas autorizados. Regulación que se aplica, eso sí, del 10 de junio al 10 de septiembre, un verano largo con horarios específicos. Venta de entradas tanto en taquillas como online para controlar el acceso y el aforo, y está prohibido saltar desde la presa, que tiene una altura de 8 metros, y acceder a la zona baja de la presa, donde hay una toma de agua. La última vez que estuve yo en el Salto del Vierge había tanta gente y muchos saltando, todavía no está esta normativa, desde entonces todavía no he tenido la suerte de regresar, pero bueno, con estas normas pues puede ser muy agradable hacerlo sin ninguna duda. Samuel Santamaría es el teniente alcalde de Vierge y es encargado del control del Salto y de la Poza. Señor Santamaría, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, señor Santamaría, que hoy, claro, es que el Salto del Vierge, pues quienes puedan, ahí sí que se van a refrescar un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que con estas temperaturas extremas de la hora de calor que estamos pasando, es un lugar ideal, tanto por las aguas frías que son del Alcanadre, como también por la zona de sombra y todo que hay para disfrutar del entorno. Bueno, solamente con la descripción que he hecho ya me ha refrescado. Cuando se puso en marcha esto hace 8 años, esta normativa, hay que recordar que sorprendió, que incluso se abrió un debate, pero que a día de hoy lo tenemos ya integrado y normalizado, ¿verdad? Con el paso del tiempo y esa perspectiva, ¿fue una buena decisión? Sí, yo creo que sí, porque en aquella época la corporación que estaba en aquel entonces, que yo en esos momentos no estaba, tuvo que tomar una decisión algo difícil, pero que con el paso del tiempo hemos visto que ha sido muy positiva, dado que estaba súper masificado. O sea, venía una cantidad de gente que eso era imposible de mantenerlo, ocasionando destrozos y vamos, y la gente que venía es que ya no podía ni disfrutar porque estaba todo súper masificado. Entonces, gracias a esa medida, pues hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, por suerte, y la gente que viene puede disfrutar de un entorno y, sobre todo, se puede cuidar para mantenerlo durante muchos años. La última vez que fui, yo recuerdo que me tuve que ir precisamente por lo que dice usted, ¿verdad? Había tanta gente, pues con sombrillas, bueno, llevaban prácticamente pues todo el mobiliario que tiene uno en un camping, pues estaba instalado, ¿no? Pero fue antes de precisamente esta norma que usted está mencionando, ¿no? Porque realmente cuando empieza la afluencia al Salto de Vierge, ¿es todo el año o realmente cuando llega el calor? No, sobre todo cuando llega calor, claro, porque tenemos que tener en cuenta que las aguas del Alcanadre son aguas frías, entonces para cuando hace calor son ideales, pero si no, no hay ningún tipo de valiente que pueda meterse el resto del año. Ni con neopreno. Y claro, en estos meses de verano, que es cuando pues más ganas tenemos de ir, no sé si hay problemas en la zona por gente que no acepte el coto a una zona abierta o que incluso diga desconocerlo. ¿Suele ser problemático o no? A ver, durante estos años ya como se ha hecho pedagogía, ya es que es un turismo ahora completamente diferente. Como poníais en el audio de hace unos años que decía el anterior alcalde, lo que venían antes era autobuses y gente que venía más que nada, venía con sus cosas, dejaba basura y demás y ya está, y se iba. Ahora, gracias a la pedagogía y el cambio que se ha hecho, lo que viene es más turismo familiar. Entonces ahora, como hay un aforo y hay que comprar entradas, que es una entrada simbólica, que son 3 euros, lo que se hace es poder contratar a personal que lo que hace es limpiar las zonas,
limpiar la zona de baños, o sea, y poco a poco se va invirtiendo en mejorar el entorno. ¿Cuánto cuesta la entrada, por curiosidad? Son 3 euros y menores de 6 años gratis. Y con eso podemos contratar a 4 personas que están ahí, pues para lo que he dicho. También tenemos mesas de picnic que vamos comprando poco a poco. O sea, se van haciendo unas mejoras en el entorno que antes, obviamente, no se podían hacer. Y no sé si son sencillas. Yo, que por ejemplo, quiero ir este sábado, quiero sacarme la entrada, pero igual este sábado ya está completo, ¿no? Porque a 250 personas de tope, en comparación a lo que había antes, es verdad que la pedagogía ha servido también, entiendo. Sí, pero hay 2 tipos de formas de comprar la entrada. Puedes comprarla a través de saltodevierge.info, que es en la página web, o también ahí en la taquilla. Tenemos que tener en cuenta que son 250 personas, pero que el ritmo de la gente fluctúa a lo largo del día. Hay gente que va simplemente a pasar la mañana o por la tarde, y entonces cuando se va la gente va dejando huecos y puedes entrar. ¿Una sola persona cuántas entradas puede sacar? En la página web estaríamos hablando de que están acotadas precisamente para que no llegue alguien y compre para autobuses, entendamos, para que no volver a viejas prácticas. Claro. Entonces están limitadas para que así sean para familias, que no llegue alguien y diga, oye, pues voy a comprar todas y así me planto ahí con 50 personas, lo que sea. No. Ya está acotado precisamente para evitar ese tipo de problemas. ¿Cómo está el Salto de Vierge en la primavera más lluviosa que yo creo recordar de los últimos años? Pues bien, este año además sufrimos un pequeño percance por las lluvias de septiembre que rompieron un trozo de la presa, pero bueno, ya por suerte hemos realizado las obras de reparación y ya vuelve a estar espectacular. Pues me voy a ir haciendo con unas entraditas, que me ha dado la idea Inaragüerri con este reportaje. Pues Samuel Santamaría, muchísimas gracias por estar con nosotros y por recordarnos que esta fue una muy buena idea y que encima ha permitido generar puestos de trabajo también en la zona, que no es poco, ni muchísimo menos. Gracias. Muchísimas gracias y os espero a todos por el Salto de Vierge. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Samuel. 250 personas al día. Yo creo que había 250 por metro cuadrado la vez que fui yo. Qué barbaridad. Bueno, que efectivamente lo ha dicho, ¿no? Un baño en Vierge, en Beceite, que también tiene su aforo en cualquier lugar de estos, un 20 de septiembre, tal y como está el tiempo, es mucho más que llevadero. A ver si somos capaces, ¿no?, de romper un poco. Estos controles de aforo en espacios naturales, es como lo estabas mencionando, tienen su debate, pero van a ser tendencia. Tienen su debate porque se ha abierto en algún momento en los Pirineos, en lugares de mucha masificación, concentración, que han provocado además accidentes. Y por un lado es lo que decíamos, ¿no? Poner puertas al campo, pues ahí tienes a un monte como el Fuji, ¿no? Claro. Que sí, que se le han puesto. Fíjate, estos días que he estado de asueto, he vuelto al Delta del Ebro, llevaba muchos años sin ir porque hace 7-8 años ya estaba a tope y yo conocí el Delta del Ebro hace 35-40 años, ¿no? Y cómo ha cambiado. Pero es que hay gente, y yo soy parte de la gente, estamos en todas partes. Bueno, efeméride. Abrimos un episodio este verano para recordar, ¿sí? Si no el día, la semana en la que pasaron cosas interesantes, importantes. Hoy tocaba Aragón y a lo largo de la semana no voy a desvelar, pero tenemos muchas cosas que recordar. Vamos a desempolvar la memoria este verano. Mañana pondremos un poco de acento un poquito raro. Perfecto. Venga, y por cierto también el tiempo, la meteorología, nos gusta hablar del tiempo. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo... Bueno, pues con Jorge Drexler, si no me equivoco, ¿verdad? Como sintonía que nos va a ir acompañando este verano, porque estamos poniendo la mirada en la meteorología, pero no solamente por la ola de calor que estamos viviendo. Lo que queremos es aprender más allá de lo que todos sabemos, ¿no? Que si anticiclones, que si borrascas, que si lluvias. Todos los fenómenos meteorológicos más habituales los conocemos, queremos aprender más, pero de otras cosas también. Así que esta semana todas estas lecciones las vamos a aprender con nuestra meteoróloga Cristina López de Val. Cristina,
Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Olivier. Muy bien, muy bien. Antes de empezar el programa decía, yo de esto sé algo porque tengo una al lado. Isla de calor, ¿qué es una isla de calor? Pues una isla de calor no es un fenómeno meteorológico, sino que es un fenómeno más urbano. Se produce sobre todo en las ciudades y es esa diferencia de temperaturas que tenemos en zonas del centro de las ciudades con respecto a la periferia. Vale, eso es lo que es una isla de calor. Eso es. ¿Y cuáles son los efectos de una isla de calor? Pues son las temperaturas, esa diferencia de temperaturas entre el centro de una ciudad y la periferia. De hecho, en algunos puntos esa diferencia de temperatura es muy discreta, en torno a los 3 grados, pero en algunas ciudades, como por ejemplo Madrid o Nueva York, esa diferencia de temperaturas podría ser de hasta 10 grados. De hecho, esto se produce por muchas causas, como por ejemplo la zona, date cuenta que estamos en la ciudad, hay mucho asfalto, ese asfalto lo que hace es esa radiación solar, la mantiene y hay distintas causas. Vale. ¿Cuáles son esas causas? Pues lo que te decía, sobre todo son las superficies oscuras y la alta conductividad térmica. Hacen que esas ciudades, sobre todo, absorban una cantidad mayor de radiación solar. También estamos en esas ciudades, la escasez de vegetación, también esa escasez de áreas verdes, las grandes edificaciones, también la contaminación de los coches. Todo eso hace que esas islas de calor y todo ese calor se quede retenido, sobre todo en esas zonas del centro de las ciudades. Vamos, que las islas de calor tienen pinta de que van a más, ¿no? Año tras año, por lo menos que se va calentando todavía eso más esa zona. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene para la gente o para la propia ciudad? Para la gente y para la propia ciudad. Las consecuencias más importantes y más llamativas, sobre todo, son el mayor consumo de energía, el impacto para la salud humana, la mayor contaminación atmosférica. Cuando tenemos esos días de estabilidad, la isla de calor se nota mucho más porque la contaminación se queda bajo la superficie y luego, sobre todo, el impacto sobre la economía. Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy pensando aquí en Zaragoza, isla de calor, pues como tenemos el cierzo que a menudo sopla incluso en verano, pero también sopla el fagüeño, que viene del otro lado, y ese sí que es un viento caliente, cálido. No sé si esto influye, por ejemplo, en una isla de calor. Sí, de hecho, cuando tenemos viento de componente noroeste, si nos centramos sobre todo en Zaragoza, esa isla de calor, que normalmente aquí en Zaragoza esas temperaturas son más elevadas, sobre todo en zonas del centro y en el centro oriental, al soplar ese viento de componente oeste-noroeste, las temperaturas, como ya hemos dicho, más elevadas se suelen registrar en zonas del centro, incluso en puntos de las Delicias. Al soplar viento de oeste-noroeste, esas altas temperaturas se desplazan hacia el este, hacia zonas más de las Fuentes o, por ejemplo, también el Bajo Aragón. El Bajo Aragón serían, por ejemplo, los nuevos barrios de Valdespartera, Arcosur. Vale, cuando en cambio sopla el viento del este, que es el bochorno, pasa todo lo contrario, y es que directamente esas zonas del centro, Delicias, Almozara, por ejemplo, Valdefierro, son más cálidas. En cambio, barrios como por ejemplo Santa Isabel, Badorrey, puntos de Arcosur o por ejemplo también el Torrero o La Paz son barrios donde esas temperaturas son algo más cálidas. Por lo tanto, si tenemos que hacer así un mapa rápido y ponemos chinchetas en islas de calor aquí en Aragón, ¿dónde las pondrías? ¿En Aragón? Sí. En las 3 capitales de provincia. Ah, claro. Y concretamente en Zaragoza. Concretamente en Zaragoza. Longitud, latitud. Concretamente en Zaragoza sería la zona del centro, ¿vale? Especialmente en puntos del Coso. También podríamos decir que esa isla de calor en Zaragoza se podría extender a zonas, por ejemplo, de la Avenida de Madrid o puntos también, por ejemplo, de Gran Vía, Avenida Goya y zonas próximas a Camino de las Torres y la Avenida Miguel Servet, o sea, lo que es el centro. Claro. Yo te iba a decir que siempre hemos llamado a la Plaza España la sartén de Zaragoza. La verdad es que sí, los estudios lo indican. De hecho, en la ciudad de Zaragoza, esa isla de calor puede llegar hasta los 6 grados con respecto a las temperaturas que se pueden registrar en zonas del centro a la periferia, a los barrios rurales de Zaragoza.
Vivo a 500 metros de esa sartén. Pero bueno, para que os hagáis la idea de la nochecita que he pasado. ¿Y en Huesca y en Teruel algún punto concreto en las dos ciudades? En Huesca, esa isla de calor es menos llamativa, podríamos decir que es más discreta. La diferencia de temperatura entre el centro y la periferia está en torno a 3 o 4 grados y sobre todo se notaría en la zona del casco antiguo y también parte del ensanche. ¿Vale? A partir de ese núcleo, esas temperaturas van poco a poco disminuyendo y sobre todo se nota en la zona norte. Y es que por ahí entra ese viento de componente norte y hace que las temperaturas sean mucho más bajas. Y también en la ciudad de Huesca, la presencia del río Isuela también hace que esas temperaturas sean algo más fresquitas. ¿En Teruel? Y en Teruel pasa lo mismo. De hecho, esa isla de calor es todavía más discreta. Y es que, claro, Teruel es una ciudad donde tenemos menos habitantes, es mucho más pequeña y, sobre todo, se notaría esa isla de calor en el casco viejo y otra zona, podríamos decir, puntos del ensanche de esta capital. ¿Y qué pasa con respecto a las temperaturas? Aquí esa diferencia entre el centro y la periferia estaría también rondando los 3 grados, muchísimo más discreta y sobre todo se nota ese descenso en zonas próximas al cauce del Turia. Bueno, pues islas de calor, concepto que hemos aprendido un poquito más. Imagino que Madrid es una olla, ¿no? Madrid, de hecho, a veces han salido estudios y dicen que Madrid tiene una isla de calor más marcada que, por ejemplo, ciudades muy pobladas como, por ejemplo, Bombay, Nueva York, Los Ángeles, El Cairo, incluso que Londres. Unas diferencias que en algunos puntos pueden ser de, por ejemplo, en la isla de calor, esa diferencia entre el centro y el exterior es de 8,5 grados, en Bombay de 7 o, por ejemplo, en Nueva York es de solamente 4,5. Tenemos que decir que Nueva York tiene el Central Park que hace que esas temperaturas no sean tan notables. Bueno, pues un día tenemos que hablar de las islas de calor que generan los aires acondicionados por la parte trasera. Hay 2-3 calles de Zaragoza que no se puede andar y es por el aire acondicionado de las máquinas que hay. ¿Cuál de ellas? Pues la calle San Andrés. ¿Y la calle Cádiz? Hace tiempo que no paso por ella, lo probaré. Vale. Sufriré. Cristina López de Val, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Bueno, par de minutos, escasamente 3 quedan para que tengamos la oportunidad de saber qué nos espera en La Cadiera con Óscar Vegas. Óscar. Hola, ¿qué tal, Olivier? Sí, ya estás aquí. Estoy aquí, me buscabas al otro lado del cristal. Sí, nada, aquí estoy. Buenos días. Cuéntanos. En el Día de las Redes Sociales ponemos el foco en el importante papel que han desempeñado, por ejemplo, en la comunicación de la Policía Nacional o en el Museo del Prado. Vamos a preguntarnos si es posible hacer más inclusiva una peli ya desde su principio, desde el propio guión. Estrenamos concurso, La Profesión Oculta, en la que los oyentes tendrán que adivinar cuál es la profesión de un invitado que nos va a acompañar. A partir de las 12 tendrán que hacer preguntas que puedan responderse con un sí o con un no. A ver qué tal nos sale. Hoy qué chulo. Debuta este concurso de verano y vamos a bucear en la historia del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Celebra 35 años y sus dos máximos responsables nos van a hablar del recuerdo de conciertos memorables, como por ejemplo el de Dylan, que fue el primero. ¿Vosotros recordáis especialmente algún concierto que hayáis vivido, disfrutado en el Felipe? Uno de Bunbury, en mi caso, que fue maravilloso. Además me tocó escribir sobre ese concierto y fue espectacular. Mira, sí. A ver. Amaral, en el Príncipe Felipe. Y Maná. También. Yo recuerdo uno de los Guns N' Roses, creo que fue el año 2010, que salieron a tocar 2 horas y media tarde. Mira, qué bien. que no lo encontraba en el Príncipe Felipe. No sé qué les pasó, les preguntaremos hoy a los responsables del pabellón a ver si ellos saben qué pasó exactamente con igual no lo quieren ni pueden contarlo. No sé, nosotros preguntaremos. Bueno, pues Óscar, pinta muy bien el programa como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, que te quitamos la sintonía y llegamos con ella hasta las 10. Perfecto. Hasta luego. Buenos días, Aragón.